Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo módulo del curso vinculado al Plan Provincial contra la Discriminación, dirigido a docentes de toda nuestra provincia con esta modalidad virtual de autoadministrado. Acá vamos a iniciar este curso, este módulo, mejor dicho, perdón, sobre derechos de niños, niñas, adolescentes. Seguramente este tema ustedes ya lo han visto en distintas jornadas, en capacitaciones, pero bueno, siempre es importante refrescar algunos conceptos para que ustedes puedan obtener estas herramientas tan importantes que nos propusimos brindarles al pensar este curso. En primer lugar, lo más importante para señalar con respecto al derecho de niñas y adolescentes es la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 que se dictó en el seno de la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, en donde plantea en su artículo primero que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años. Si ustedes recuerdan, la clase número 2 vimos la pirámide normativa, ¿no es cierto? Habíamos visto que era una pirámide que estaba en su cúspide, la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Bueno, esta convención en nuestro país tiene nivel idéntico a la Constitución Nacional. De aquí la importancia, ¿no? Porque todo lo que dice la convención es superior a cualquier otro tipo de normativa o de reglamentos de carácter inferior. La importancia de esta convención, que bueno, no me voy a explayar demasiado, sino que bueno, los invito a que puedan leerla, lo vamos a dejar en el material complementario. Es que hace un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, sobre cómo eran entendidos esta población, los niños y niñas adolescentes, de manera previa, y cómo se empieza a modificar a través del dictado de esta convención eh, la visión que se tiene sobre niños, niñas y adolescentes. Ahora vamos a explicar esto. La convención, si bien está totalmente vigente en Argentina, se complementa con la Ley 26061 del año 2005, en donde esta ley crea el sistema de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. Como les decía, estas dos normas, la Convención y la Ley Nacional, generan un verdadero cambio de paradigma desde el punto de vista de que los niños, niñas, adolescentes, de forma previa, o sea, antes de la Convención, se entendían como objeto de tutela. A los niños había que protegerlos y se tomaba todas las decisiones por sobre de su voluntad, por sobre de lo que ellos querían o expresaban. Los padres o el Estado tenían la posibilidad de tomar, como les digo, las decisiones, ¿no es cierto? Eran objeto de protección, objeto de tutela. A raíz de la convención y de la ley nacional, lo que se hace, como les digo, es generan un verdadero cambio de paradigma porque a partir de estas dos normas se entiende que niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos. Es decir, que ejercen los derechos que tienen, ¿sí? Que pueden expresar su opinión, que su opinión tiene que ser tenida en cuenta y que su interés superior, el interés superior del niño, que es un principio fundamental que marca la Convención y también la ley nacional, es lo que nos tiene que guiar cualquier decisión que se tenga que tomar en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial. Ya vamos a ver en la siguiente filmina qué implica este sistema de protección integral. De forma previa quería señalarles que en la provincia de Salta tiene la ley 7970, en el año 2017 se dictó esta ley, que también establece el sistema de protección integral. La autoridad de aplicación, según esta ley, en nuestra provincia es la Secretaría de la Niñez y la Familia, actualmente con una denominación distinta que es Secretaría de Primera Infancia. Eh, pero básicamente, bueno, siempre refiere a esta secretaría en donde es el centro, digamos, de lo que es el sistema de protección integral.
Este sistema es un sistema en el cual se entiende que todos los organismos y también, digamos, públicos y privados, incluidos las familias y demás, están formando parte de un sistema de protección. En el centro podemos señalar que está la Secretaría de Primera Infancia o Secretaría de Niñez o como se la conozca, porque puede ir cambiando de denominación. Y este sistema está conformado por todos los organismos que tenemos en nuestra comunidad, digamos, en cada localidad, en cada ciudad, en cada pueblo, ¿no es cierto? Vamos a tener que tener en cuenta cómo se conforma este sistema. Esto que les pongo acá es solo un ejemplo, pero ustedes van a poder detectar en cada una de sus comunidades cómo está conformado el sistema de protección integral. Como les decía, en el centro, la Secretaría de Primera Infancia, porque es el organismo administrativo encargado de la protección y de tomar medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en caso de que sus derechos se encuentren vulnerados. Forman parte también otros organismos públicos o privados, como les decía, como hospitales, escuelas. Ustedes ahí están presentes, ¿no es cierto? La escuela es fundamental porque tiene contacto directo con muchísimos niños, niñas durante la jornada escolar, los hospitales, el Poder Judicial, ONGs, centros comunitarios, clubes, bueno, todos estos organismos deben estar en red, deben estar interrelacionados porque forman parte del sistema de protección integral. Seguidamente vamos a mencionar la ley, ay, perdón, la ley 8406 que se dictó en el año 2023, es decir, el año pasado en nuestra provincia, la ley de prevención del acoso escolar y el bullying, que la traigo a colación para que ustedes también la puedan tener como una herramienta de trabajo, porque establece, digamos, cuáles son los principales los principios y los lineamientos que tiene que tener cualquier ámbito educativo vinculado a esta problemática puntual que es el acoso escolar y el bullying. Y sí, lo que les quería mostrar en su artículo tercero define qué se entiende por bullying, ¿sí? Y plantea que es toda acción o omisión que constituya agresión, maltrato, hostigamiento reiterado, violencia de tipo verbal, física y psicológica, discriminación por las características de la persona, por su forma de vida, por su orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras. O sea que esta enunciación de las características es abierta, ¿sí? Y acá sí señala la característica principal del acoso escolar y del bullying, que es esta acción o omisión con la intención de infligir un daño por parte de una o varias personas hacia otras. La otra resolución que también quería mencionarles y se vincula con lo que se llama infancias trans o el abordaje de estas infancias, tiene que ver con el protocolo para el registro del cambio de identidad de género en establecimientos educativos, que está reglamentado por la resolución 635 del Ministerio de Educación de la provincia. Y la mencionamos porque el tema de la identidad de género suele ser uno de los principales motivos de discriminación en lo que es el ámbito educativo. Para entender esta problemática que tiene que ver con las infancias trans, sí hago alusión a dos cuestiones. En primer lugar, tener en cuenta la ley 26743, que es la ley de identidad de género, en donde está enunciado, enmarcado cuáles son los lineamientos y las pautas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos esta ley que implica que toda persona puede autodeterminarse con la identidad de género justamente que decida, con independencia del sexo biológico con el cual ha nacido.
y que los organismos y el Estado están obligados a respetarlo, ¿sí? Acá entonces la ley 26743 y por supuesto vinculada, porque estamos trabajando con niños y adolescentes, con el sistema de protección integral, compuesto por la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26061 y la ley 7970 en el ámbito provincial. Los principios fundamentales son el interés superior de niños y adolescentes, que, como les decía, es una pauta que marca la idea que tenemos que tener en cuenta como fundamental frente a cualquier situación que involucre a esta población, que es tener en cuenta cuál es su interés superior. Siempre es la pauta fundamental a tener en cuenta. Luego, el trato digno, que es nada más ni nada menos que el trato respetuoso, ¿sí? Que proteja la integridad de la persona, el respeto por la identidad autopercibida y por último, siempre tender a proteger la integridad y la intimidad de la persona, es decir, no generar, digamos, información frente a terceras personas cuando esto no es así deseado por quien nos informa, por ahí a veces puede darse que hay una persona que está iniciando un cambio de identidad de género o que está en ese proceso en el cual todavía no hizo visible su cambio. Entonces, eso es lo que por ahí sí nos tenemos que tener en cuenta. El, el cambio de identidad de género, eh, primero que es un derecho, no es una obligación, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. Y el cambio del documento de identidad también es un derecho, nunca puede ser una obligación, nunca tenemos que pedirlo como un requisito, ¿sí? Eso también eran las dos cuestiones que quería que queden en claro. En la resolución que les acabo de mencionar, sí se hace un análisis exhaustivo de cuáles son los trámites que no requieren cambio de DNI y cuáles son los que sí requieren. Luego tienen formularios que les van a ayudar, les van a agilizar, les van a solucionar la tarea, ¿sí? Y la guía de referentes para tener en cuenta en la provincia de Salta quiénes son los organismos que trabajan con este tema específico. Con respecto a los trámites que no requieren cambio de DNI, podemos decir en líneas generales que son los documentos internos escolares, como puede ser la lista de asistencia, alguna cuestión interna, las actas, ¿sí? En esos casos, lo que hay que hacer es tratar a la persona con el nombre autopercibido, ¿sí? Y se utilizan siglas en los documentos siglas y el DNI en los documentos que se van a rellenar. Y en cambio, el que requiere un cambio de DNI, bueno, son los documentos que acreditan los estudios, el título primario, el título secundario. Siempre es importante, como les decía, tener en cuenta lo que es el trato digno, lo que es el género o la identidad de género autopercibida. Si la persona dice que se autopercibe con tal nombre de pila, de esa manera es como tenemos que referirnos a ella. Siempre ante la duda consultar, ustedes ahí para la aplicación de este protocolo, como les decía en el punto 4 van a tener la guía de referentes, entonces es muy importante que esto lo tengan en cuenta. Como les decía también, el tema de la identidad de género suele ser una de las principales causas de discriminación en el ámbito escolar. Vinculado también con la problemática que estamos viendo y con los derechos de niños y adolescentes, tenemos el protocolo de intervención ante abuso sexual, maltrato y violencia que está estipulado por resolución 546 del año 2019. Puede darse que alguna de las situaciones de discriminación, de acoso escolar, de bullying o de no respeto por la identidad de género, que también sería una forma de discriminación, puede generar o involucrar, digamos, maltrato o violencias hacia niños, niñas, adolescentes, en cuyo caso sí corresponde activar este protocolo de la resolución 546.
El protocolo establece las pautas de actuación, es decir, qué tenemos que hacer como docentes frente a un aula o como directivos en su caso, y es muy didáctico. Tiene como las líneas de acción que tiene están para que las podamos tener colgadas en nuestra escuela. Muchos establecimientos educativos ya las tienen. Entonces, y tiene los formularios, o sea, realmente es una herramienta que yo les sugiero que puedan tener la mano porque se vincula en algún punto, en caso de que haya maltrato, violencia, ¿sí? Se vincula con la materia que estamos analizando. Bueno, les vuelvo a dejar nuestros contactos y en el material que les dejamos en el campus van a tener todas estas resoluciones y todo lo que es el sistema de protección integral.